Sean bienvenidos todos nuestros amigos de los medios de comunicación. Los invitamos a tomar asientos y son tan amables, por favor, Mara. Buenas noches, Paco. Mucho gusto, Paco. Gracias. ¿Cómo están? Bonita noche. Bonita noche, Mara Escalante. Fuerte el aplauso para ella. Nos acompaña en nuestro tercer día aquí en la Feria de Atlisco 2026. Una excelente actriz, productora de cine y televisión, creadora de una de las series más icónicas y más exitosas de la televisión mexicana, como María de todos los ángeles. ¿Cómo no recordarte con esa serie y con participaciones importantes en transmisiones como en el Mundial 2010 en Sudáfrica, así como en los Juegos Olímpicos, con la inolvidable Doña Lucha, que por cierto, yo creo que al rato va a ser de las suyas en el escenario. Acompañan a Mari Escalante, nuestro tesorero municipal, el maestro Paco García, en representación de la doctora Ariadna Ayala, presidenta municipal de Atlisco, a quien cedemos el micrófono, por favor, Mara, para que te demos la bienvenida como tú lo mereces. Muchísimas gracias primeramente por la invitación aquí a Atlisco, porque tenía más de 30 años creo que no venía por acá, y por permitirme acercar al público, por ustedes la labor que hacen con la prensa, porque hacen que se difunda todavía más nuestro trabajo. Gracias, Paco, por darme la bienvenida aquí. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, si quieren a ver, ¿alguna pregunta? Mara, muy buenas noches a todos los medios de comunicación. Pues como comentaban, tengo el honor de darte la bienvenida en nombre de todos los atlisquenses, comentarte que Atlisco es un municipio con 447 años de ser fundado. Somos un municipio con diferentes etapas históricas, desde la prehispánica, la colonial, la moderna. En los últimos años hemos avanzado muchísimo en materia turística. Esta feria es el cuarto año que la realizamos después de 10 años que se había perdido, ¿sí? Hacemos este tipo de ejercicios, estas ruedas de prensa, para poder conocer un poquito más de los artistas invitados. Y quisiera comenzar, pues bueno, comentándote, sabemos que tú estudiaste teatro en la UNAM, en la máxima casa de estudios de este país. ¿Cómo ha sido toda tu evolución desde estar en la universidad, en la escuela más reconocida de nuestro país, y cómo se ha ido desarrollando a través de los años? Bueno, pues efectivamente soy egresada de la carrera de Literatura Dramática y Teatro en la UNAM, y primeramente quiero decirles que a mí la UNAM lo que me dio fue una apertura de mente maravillosa al conocer tanta diversidad de pensamientos, y yo creo que eso influyó muchísimo en que yo escribiera María de todos los ángeles, y creo que le debo muchísimo a la UNAM, a mis compañeros. Eso. Y después, bueno, pues ya vienen muchísimas etapas que tuve que pasar, de decepciones, de tocar puertas, de rechazos, etcétera, que no acabaríamos aquí por tantos años que han pasado. Así que a lo mejor nos saltamos a lo bonito. Muchísimas gracias. Y pues bueno, si gustan pasamos a la ronda de preguntas con los medios de comunicación. Hola Mara, buenas noches, soy Olimpia Paredes de Hechos de Atlisco. Quiero decirte que estoy muy emocionada de conocerte por primera vez. También soy actriz y me llena de orgullo verte, sobre todo porque eres una mujer muy importante en la comedia y sobre todo en la televisión mexicana. Agradezco que hayas escrito tus personajes de esa manera, al tener arquetipos que representan a los mexicanos, pero sin ridiculizarlos. Mara, ¿cómo ha sido todo este proceso? Y sobre todo también tú como mujer en el área de producción y de guionismo. Bueno, primero es un halago que digas que mis personajes son arquetipos, porque justamente personajes construidos de esta manera son personajes más cercanos a la realidad, que tienen virtudes, pero también tienen vicios de carácter, y es muy bonito vernos reflejado con nuestros vicios de carácter, porque justamente la comedia lo que nos regala es la oportunidad de la reflexión, ¿no? Cuando nos vemos retratados. Bueno, pues sí, creo que me ha gustado muchísimo profundizar en la psicología de mis personajes. Me encanta que seas actriz, que te guste el trabajo que hago. Gracias por el reconocimiento que me das.
¿Y qué fue lo último que me dijiste? Perdóname, Olimpia. Ah, sí, y de producirlos, etcétera. Bueno, justamente creo que algo que tienen que hacer las generaciones nuevas como ustedes es aprender a producirse, y veo que lo están haciendo. Ya cada uno trae su camarita, seguramente ya a lo mejor hizo sus preguntas, va a saber cómo va a ser la edición, y eso es lo que yo tuve que aprender a hacer hace muchos años, cuando me di cuenta de que nadie me estaba esperando para poner en un anaquel muy vistoso mis personajes. Entonces yo tuve que aprender a escribir las historias, los guiones, a producirlos, primero en teatro, haciendo la botarga de Doña Lucha, la peluca, etcétera. Y después, ahora me doy cuenta, y el consejo que les doy a los muchachos jóvenes es: aprendan a producirse, a crear su propio contenido. ¿Cuántas maneras existen para decir las cosas? Ustedes, creo que si son observadores, se van a dar cuenta de que hay infinitas maneras de platicar la vida. Bien, Raimundo López, buenas noches. Primero que nada, bienvenida a Atlixco, de La Voz Informativa. Y bueno, preguntarte, Mara, ¿cómo puedes despegarte un poco del personaje que te ha dado mucho durante tantos años, que son pues María de todos los Ángeles y Doña Lucha? ¿Cómo poderse despegar y seguir adelante ahora en una faceta musical que también tienes, y pues la otra, de alguna manera, seguir conectando con el público? Sí, yo hice un pacto con Doña Lucha. Le dije: a ver, Doña Lucha, yo no la voy a abandonar porque no puedo ser malagradecida. Usted me ha dado de comer, ha sido como una madre, así que vamos a hacer lo siguiente. Usted va a seguir con su carrera y yo voy a seguir inventando cosas nuevas para alimentar el espíritu, porque yo tenía muchos pendientes con mi vida creativa, como lo de cantar, escribir canciones, etcétera. Entonces hicimos ese pacto. Doña Lucha no la voy a dejar nunca, nunca la voy a guardar en la maleta, por eso se las traje ahora junto con María, y esa es la manera en que tuve que hacer un pacto con Doña Lucha para poder seguir haciendo cosas creativas. Hola, Juan Carlos de Puebla, de Rock Army. Reina, bienvenida a Atlixco. Muy pocos conocen tu nombre, más te distinguen más por Mara Escalante. Ahorita que estaba platicando el compañero precisamente sobre el lado musical, me gustaría que nos contaras un poco cómo surge la idea de Saturnina, ¿no? Que realmente pues es fantástico esas vivencias, y cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque ya lo haces de una forma digital para llegar a las personas, así que me gustaría conocer un poco. Sí, aquí nuestro amigo, ¿cómo me repites tu nombre? Juan Carlos. Juan Carlos menciona el nombre de Saturnina. Para ponerlos en contexto, les cuento brevemente que Saturnina es otro de los proyectos justamente que hago paralelo a Doña Lucha, que es la historia de una plañidera, estas mujeres que se rentaban para llorar en los velorios, y viene a partir de una anécdota familiar. Cuando mi mamá era pequeñita, de un pueblito de Tlaxcala, San Martín Xaltocan, pasaban los cortejos fúnebres y veía que la gente pasaba llorando, y ella se juntaba a llorar con los dolientes porque le daba mucha lástima a la gente que iba llorando, y me contó esa anécdota, y después me platicó de las plañideras, las mujeres que se rentaban para llorar, y con eso hice la historia de Saturnina, una historia para cine. Después, una historia que todavía no he podido llevar al cine, pero en algún momento se hará. Mientras tanto, hice la adaptación al teatro, y en el teatro cuento esta historia de Saturnina. Sale la muerte mexicana tan colorida que nos gusta tanto presumir a los mexicanos, y le hice las canciones a los personajes. Y entonces empecé en esta experiencia de hacer el espectáculo en vivo a cantar las canciones de mis personajes. Y así fue como inició este proyecto musical. Ya tenemos algunos años presentando Saturnina y la muerte en la temporada de Día de Muertos, y después de tantos años mi banda y yo dijimos: ¿y por qué no nos seguimos haciendo canciones si ya tenemos un sonido propio? Nos gusta mucho la música mexicana, y poderle aportar ahora letras
frescas, nuevas, novedosas, ¿verdad? Así es como llegamos a este punto en el que ahora estoy en la cantada con mi disco, que por cierto ya está por salir, se llama Corazón de Barro. Entonces, a finales de agosto, si ustedes buscan en las plataformas musicales Mara Escalante, les va a salir el disco de Saturnina con las canciones de esta historia y las canciones del nuevo disco Corazón de Barro. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Omar Rosales de Backstage y Canal 80. Me gustaría saber, una grandiosa comediante como usted, le ha tocado todas las diferentes formas de comedia que ha existido, desde la comedia blanca a la comedia doble sentido. Hoy en día vemos que los nuevos tiempos han cambiado, hay un stand-up un poquito más agresivo. ¿Qué comentario le merece a eso? Y si usted en algún momento le gustaría interactuar en ese tipo de comedia, porque la hemos visto en todas, pero no sé, a usted qué opinión le merece eso. Bueno, en primer lugar, la primera parte de tus preguntas, efectivamente, bueno, pues hay comedia de todos los colores y sabores para todos los gustos. A mí me gustó irme por el camino de la comedia que tenía que ver con la crítica social, vernos retratados con nuestros vicios de carácter, ¿no? Como es Doña Lucha con la tanda, esta madre sobreprotectora, etcétera, que en lugar de hacer que sus hijos vuelen, como que los quiere tener ahí en casa. Y con respecto al stand-up, a mí me parece una oportunidad maravillosa de justamente de producirse a sí mismos, con lo que empecé esto. ¿Cuántas personas antiguamente no se quedaron siendo comediantes en potencia porque nunca hubo una televisora, una radiodifusora que le abriera las puertas? Y ahora, ¿qué hacen los muchachos? Se suben al escenario y dicen, yo voy a hacer mi propio espectáculo a partir de mis vivencias, de mi experiencia. Ok, hay un montón de coloraturas, en cómo decirlo, sí que las hay, ¿verdad? Unas más agresivas, otras más picantes, etcétera. Pero yo creo que es una buena oportunidad para los jóvenes para hacerse visibles, ¿no? Cuando tienen talento de comediantes. Y bueno, pues yo empecé de alguna manera con algo equivalente al stand-up. Cuando yo empecé hace muchísimos años en Las Peñas, justamente me subía a los escenarios a platicarles un poco acerca de mi vida y así nació María de Todos los Ángeles. Entonces más o menos fue un proceso muy parecido. Hola, muy buenas noches, Juan Carlos Galindo de Región Atlisco y Oxígeno Radio. Primero que nada, bienvenida a Atlisco. Hoy, ¿qué veremos en tu show? ¿Es un show cómico, musical? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué sorpresa tendremos? Y una segunda, eres de Tlaxcala, muy cercana a Puebla, pero obviamente también has inspirado tus personajes en esta zona. ¿Cómo sería el hijo de Doña Lucha si viviera en Atlisco? Bueno, a ver, la primera parte, ¿qué van a ver el día de hoy? Pues justamente he traído a María de Todos los Ángeles y a Doña Lucha y como pilón a la tequilera, por ser este personaje, así que ahora que se acercan las fiestas patrias, etcétera, pero sobre todo la gente quiere ver a Doña Lucha. Entonces me voy a dar más duelo con Doña Lucha para que los regañe, ¿verdad? Y yo no soy de Tlaxcala, pero mi mamá sí era de Tlaxcala. Yo nací en la Ciudad de México, pero tengo mucha familia por parte de mi madre en Tlaxcala. Pues si Albertano fuera de Atlisco, yo creo que no habría mucha diferencia, porque finalmente en todas las familias hay un albertano y un chino. ¿Sí o no, señoras? Por ahí o los hermanos, creo que siempre va a haber un hijo, pero ojo, no es porque sea el consentido, es porque cada hijo necesita cosas diferentes. Entonces, yo creo que es por eso que todas tenemos un albertano y un chino en casa. Emanuel Muñoz de Hechos de Atlisco, retomando lo que habías comentado de tu carrera musical, ¿qué tanto de la picardía, de la sensibilidad de tus personajes filtran en tus canciones y cómo ha sido conectar con el público desde un espacio tan personal y sin el escudo de la comedia? Bueno, creo que
en algunas de las canciones, porque bueno, las canciones que he podido cantar tienen pues mucho, son canciones románticas que tienen un poco de erotismo, pero también que evocan las tradiciones mexicanas. Algunas son los dulces mexicanos, los dulces típicos mexicanos. En otra evocamos pues justamente a las plañideras o hay una canción que se llama Pintor de Milagros, en la cual me imagino que esta canción se refiere a la pintura de los exvotos, esas pinturas que la gente mandaba hacer en agradecimiento a sus santos por algún milagro concedido. Y si se fijan, esos mensajes tienen pues cosas muy graciosas, muy inocentes, y dentro de esa inocencia a veces va un poco de picardía. Entonces sí se asoma un poquito de picardía, claro, en mis canciones. Sin embargo, pues creo que hay como todo un abanico de posibilidades en estas canciones de amor, de erotismo, de tradiciones, pero siempre tienen que ver con lo nuestro, con lo que conocemos, con lo mexicano. Alberto Rosete, de Amplitud Digital Atlisco. Como ya lo comentaban mis compañeros de los medios sobre los distintos tipos de humor que ya hay en México, en el mundo, mi pregunta es: ¿cómo le hace usted para mantener ese humor, para no cambiarlo, para no desviarse? Y por último, ¿qué consejo le daría a los jóvenes que quieren dedicarse a la comedia, algo para iniciar? ¿Qué consejo les daría? Bueno, primero, no es que yo esté negada a cambiarme de humor o sencillamente me he ido por lo que conozco, por lo que tengo facilidad para hacer, ¿no? Sencillamente por eso escribo historias que tienen que ver con lo cotidiano de una familia, porque es lo que conozco. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes? Que se arriesguen a probar su suerte como comediantes en la calle, en las redes, que se produzcan como empecé hace rato, aprendan a producirse ustedes mismos su propio contenido y arriésguense, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que la gente no se ría y ya. A mí me ha pasado muchas veces, no pasa nada, aquí sigo. Hola Mara, te saludo con gusto, buenas noches. Es un gusto poder estar compartiendo este momento y quisiera preguntarte un poco acerca de ti. He seguido tu carrera, he visto parte de pues lo que creo que todos hemos visto en la televisión, lo que ahora vemos en las redes sociales, y me gustaría mucho preguntarte un tema. Inicialmente, como mujer, ¿cómo ha sido abrirte las puertas en el medio artístico? Y en segundo lugar, tomaste un tema muy importante, así como tú y seguramente hay muchos más actores, por ejemplo Eugenio Derbez, que también nadie le abría la puerta, él solito se abrió la puerta. ¿Qué mensaje darle a quienes les han cerrado las puertas y se quedan ahí? Que no buscan hacer más por miedo, por incertidumbre, por síndrome del impostor, entre otras cosas. Sí, bueno, primero, ¿cómo me fui abriendo puertas yo? Porque efectivamente cuando salí de la UNAM nadie me estaba esperando, toqué puertas, hice casting, no quedaba. Y entonces empecé justamente a fabricarme mis propias oportunidades, como en mi caso con la comedia, fui armando mis rutinas y cuando ya tenía los personajes, los hilvané y toqué, me fui al Mesón de la Guitarra, a Peñagallos, a estos lugares donde había un poquito más de oportunidad para que se subiera la gente a improvisar, y así fue como yo me subía a los escenarios y empecé a demostrar que podía ser una comediante. Y ya después se me abrieron las puertas en la televisión, pero cuando yo ya había recorrido muchos años los escenarios de las peñas. ¿Y qué consejo le doy a las nuevas generaciones? Que no tengan miedo al rechazo. O, bueno, no, sí tengan miedo al rechazo. Eso no lo van a evitar, pero recupérense pronto, no pasa nada. O sea, va a haber rechazo, se siente horrible, y como mi papá me decía, tienes 24 horas, vete a dormir y mañana vuelves a empezar a tocar puertas, a levantarte. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que fortalezcan
resiliencia, ¿no? Esta capacidad de volverte a reponer después de un golpe, de un rechazo. Todos sentimos el rechazo y es horrible. Entonces no puedo decirles que no tengan miedo de eso. Sí, tengan miedo, pero déjenlo pasar. No hay una sola emoción en la vida que no tenga una curva de surgir y desaparecer. Hola, ¿qué tal? Mira, es Nicole de Columna Noticias. Pues después de tantos años de tu carrera, ¿qué momento recuerdas como el más importante dentro de? Bueno, ahorita luego me imaginé, así sin pensarlo mucho, la vez que yo le iba a dar ya carpetazo a María de todos los Ángeles, porque yo quería que fuera una película y traía el guión bajo el brazo y grabé un videíto en Jico, Veracruz, con Ariel Miramontes, que hacía de Albertano, y conmigo, para vender la idea. Pero yo tenía que viajar de Jico a México, porque yo me había retirado años, para vender la idea, y ya estaba tan cansada que dije, ya, le voy a dar carpetazo. Y de pronto Roberto Gómez Fernández, el que es hijo de Roberto Gómez Bolaños, de Chespirito, me dijo, oye, esto es un programa de televisión, ¿por qué no haces el programa de televisión? Y yo me quedé así, no lo podía creer, y no se logró lo que yo quería, que fuera una película, pero miren, creo que fue algo más bonito, porque llegó a muchísima más gente, se abrieron las puertas de la televisión para María de todos los Ángeles. Muchas gracias, cerramos ya nuestra sesión de preguntas, así que invitamos a Mara Escalante y a nuestro amigo tesorero municipal, maestro Paco García. Nos ponemos de pie, vamos a tomarnos la fotografía oficial de esta rueda de prensa, en la que seguramente hoy Atlisco va a divertirse en grande con la gran actuación de nuestra comediante Mara Escalante. Gracias.